Bien, chicos, buenas noches a todos los que se están conectando como tal a la clase. Hoy vamos básicamente, es una clase en la que vamos a hacer una inmersión directamente en lo que tiene que ver mercados, pero enfocados como tal a llegar a la comprensión de cómo y por qué el precio se mueve. ¿Listo? Entonces, en este caso, para efectos de esto, nos vamos a enfocar en la metodología de Smart Money Concepts, que es la metodología que yo manejo. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en materia. Listo. Buenas noches, Nilson. Bienvenido. Vamos a entrar en materia como tal. Como siempre, ustedes saben que a mí me gusta tener mis apuntes porque cuando tenemos los apuntes, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy en serio. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Smart Money Concepts. Esto está muy grande esta letra. Smart Money Concepts, como tal, como ya sabemos, como lo conocemos, permítame un segundo. Bien, Smart Money Concept como tal, eso es una expresión que se refiere a dinero inteligente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto, dinero inteligente. Hoy van a aprender realmente o sea, la clase de hoy realmente para los nuevos y para los que están incluso en intermedio es supremamente importante y van a aprender y se les va a clarificar muchas dudas que posiblemente el día de mañana se les puedan presentar. ¿Listo? Ahora, es importante que para los nuevos que están aquí, si están aquí es porque se supone que ya han estudiado y se han leído la guía que les he regalado y adicional a eso se han visto el video, el último video que subimos al canal de YouTube. ¿Listo? Que es una clase donde para traders principiantes, ¿ok? Entonces, entendiendo eso y teniendo esos dos aspectos clarificados, continuamos con nuestro tema como tal. Ahora, ¿cuál es la composición o cómo interpretamos este tema de Smart Money Concepts? Es de lo siguiente. Vamos a poner acá. Smart Money Concepts como tal, como sabemos, como conocemos en sí, eso se basa, y voy a estar leyendo, por supuesto, los conceptos para que queden lo más claro posible. Esta metodología se basa en operar en base a las huellas, eso es lo que va dejando el precio, el algoritmo, que ya vamos a entender también qué es el algoritmo interbancario. Nos va dejando una serie de huellas a través de la liquidez como tal, que es una de las formas principales en la que nosotros logramos comprender los movimientos de mercado. Listo. Ahora, ¿cuál es la función de esto como tal? Perdón, esas huellas en el precio nos sirven a nosotros para tener una clarificación pero muy importante este aspecto como tal. Permítame, muevo esto acá, listo, perfecto. Tener una clarificación, dice, estas huellas las veremos como fuertes movimientos que se generan en el precio producidos por la entrada de grandes capitales. Estos grandes capitales, ¿cuáles son? Principalmente bancos centrales. Segundo, bancos privados como tal. Tercero, por supuesto, grandes fondos de inversión como JP Morgan y demás. Listo. Estos básicamente tienen o son las grandes ballenas que algunos llaman, algunos también dicen como el market maker como tal. Entonces, hay muchas expresiones, digamos, por las cuales se conocen, pero teóricamente, y de una forma muy sencilla de entender, los movimientos de mercado se producen por las entradas de grandes capitales que entran en corto y que entran en largo. Traducido es que entran posiblemente en compra y o posiblemente en ventas. Listo. Hasta allí vamos claro, ¿cierto que sí? Espero que no, ya saben, cualquier duda que se presente, por favor me la hacen saber para ir aclarando inmediatamente, ¿ok? Ahora, ya mencionando esto, el algoritmo interbancario, vamos a entenderlo un poquito. Entonces, el Interbank Price Delivery Algorithm responde a las siglas de ITA como tal, ese es, por ese nombre, digamos, es que más lo conocemos nosotros. ¿Cómo o cuál es la composición de este algoritmo? Vamos a mirarla. La composición de este algoritmo es la siguiente. Este algoritmo, teóricamente, según digamos, la teoría, nos enseña lo siguiente respecto a esto, y es, la función de este algoritmo es entregar liquidez al mercado de manera eficiente y de esta forma crear la acción del precio, ¿sí? Entonces, por eso es que ya lo hemos visto en algunas clases que el precio va dejando, o al menos en algunos momentos crea ineficiencia o imbalances, y dichos imbalances o dichas ineficiencias, el precio luego viene a cerrarlas, y de esta expresión se le denomina que crea o genera eficiencia en el precio. Esta eficiencia en el precio se traduce a lo que conocemos
como acción del precio, es decir, un movimiento fluido a la alza, un movimiento fluido a la baja o un movimiento incluso inmerso dentro de lo que tiene que ver un rango como tal, cuando el mercado se está enrangado allí. ¿Listo? Por favor, no me rayen la pantalla allí. Continuamos. Ahora, entendiendo estos dos conceptos, entendiendo lo que es el LIDDA y entendiendo lo que es el algoritmo, entendiendo lo que es el Smart Money y entendiendo lo que es el LIDDA, estos dos conceptos los podemos unificar y de esta forma nos ayudará a comprender de una forma muchísimo más clara, de poder leer de una forma mucho más precisa en el precio cuáles son esas huellas. Ahora, por supuesto, debemos hacer uso de muchos otros conceptos, ¿sí? Concepto de liquidez, concepto de rangos, concepto de neutralizaciones, concepto de imbalances, muchísimos otros conceptos que nos van a ayudar a nosotros a entender y poder clarificar mucho más nuestra comprensión de dichas huellas del mercado. Listo, permítame, yo silencio acá. Ahora, teniendo presente esto, que por supuesto no podemos pretender decir que vamos a entender el mercado así, por eso les digo, chicos, esto es un proceso y tómenselo muy en serio. A una universidad vamos y nos tenemos que preparar durante 5 años a nivel, digamos, teórico específicamente. Luego salimos de la universidad, comenzamos básicamente lo que serían las prácticas y poco a poco es que vamos comenzando nuestra carrera como verdaderos profesionales. El hecho de que hayamos pasado 5 años en la universidad, realmente si no tenemos la experiencia, al final no somos realmente esos profesionales. Quizás es un título que nos certifica, entre comillas, pero tu experiencia no te la dan esos 5 años allá. Entonces el trading no es la excepción en el proceso. Sí, a veces nos queremos saltar los procesos, queremos pretender irnos a la ligera, queremos pretender llegar a esto y hay gente que se desanima, según ellos se desaniman porque llegan y creen que en esto es simplemente llegar, enséñame 2 o 3 cosas que yo quiero comenzar a ganar en esto. Si eso es así y si crees que realmente hay un negocio que sea así, ve allá y búscalo. El trading no es así. El trading es un proceso en que implica mucho estudio, mucha dedicación y por supuesto mucha disciplina. Si tú no tienes esos factores, o al menos en cuanto a tu carácter, es decir, tus características como tal, no eres capaz de aplicarte con esto, lo siento, no, entonces no inviertas tu tiempo en trading porque no es para ti. Si ese negocio mágico existe, hey, te doy un consejo, el mejor consejo que quizás vas a escuchar el día de hoy. Ve y busca ese negocio mágico allá, porque el trading no es ese negocio mágico, ¿sí? No pretendan querer, entre comillas, quizás cambiarse su vida, por decirlo así, de la noche a la mañana con esto, porque esto no sucede así. Esto les va a llevar un tiempo, a algunos les toma unos cuantos meses, a algunos les toma algunos cuantos años, todo depende, por supuesto, no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje, algo que quizás a mí me tome 4 o 5 meses adaptarme en cuanto al mercado, quizás a otro le tomará 15, simplemente unos cuantos días, puede que a mí me tome más, no quiere decir que aquel sea mejor o que yo sea peor, simplemente cada quien tiene una forma en la que asume y afronta los procesos. Listo. Dicho esto, podemos continuar. Bien, es importante y les voy a dar una serie de recomendaciones, se las voy a dejar aquí plasmadas obviamente en el texto para que ustedes las tengan allí como tal. Algunas de esas recomendaciones que yo les doy, perdón, las puse intermedias. Algunas de esas recomendaciones que les doy, chicos, es vayan allá afuera está la información, no me voy a enfocar yo acá con ello. Uno, estudien todo lo que tiene que ver con el método Wyckoff o al menos en cuanto a lo que tiene que ver la comprensión de este método como tal. Este método habla y hace mucha referencia a lo que tiene que ver con un operador compuesto. Ya van a entender, es decir, que el precio se puede mirar o se puede entender como lo que sería el sentimiento de una sola persona, es decir, una sola cabeza, una sola idea, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque a lo que se refiere eso, básicamente, es que según como tú veas el precio es tu forma correcta o incorrecta. Puede sonar como charro, pero es eso, es decir, que el único que importa aquí cuando tú entras al mercado, como no dependes de más nadie, lo único que importa es lo que tú estás viendo en el mercado. Y eso que tú estás viendo en el mercado es como si alguien o una sola persona estuviera peleando contra ti. ¿Listo? Como si estuvieras compitiendo exactamente contra una sola persona. Ahora, trabaja mucho en tu psicotrading. Muchísimo, el control de emociones. No solamente el control de emociones es en el momento que estoy operando. El control de emociones también hay que tenerlo cuando estoy en medio de mi proceso,
cuando estoy fuera del mercado, hay gente que tiene un problema y es el tema de que les gusta sobreoperarse. Entonces, tienen esa adicción al mercado y eso al final es malo, ¿sí? Eso, por supuesto, todo tiene que ser equilibrado y el trading es una de las cosas que más te enseña a equilibrar tus emociones. Tercero, aplica mucha disciplina. Aplicar disciplina en esto se traduce en que si tú estás aquí porque deseas aprender, tú después que terminas esta clase, vas y repites la clase, mira los demás videos, sigues llenándote de información. Eso es disciplina también. Es decir, que yo tengo un tiempo de estudio, yo voy a estudiar, hoy voy a estudiar este tema, mañana voy a estudiar este otro tema, voy a hacer backtesting, voy a estar operando en cuenta demo, voy a esperar o voy a ponerme una meta. Por ejemplo, ustedes se ponen una meta y dicen, yo voy a ponerme 6 meses y de aquí a 6 meses yo tengo que estar operando en real. A los 6 meses yo debo de estar al menos comenzando a meter mis primeras operaciones en real. Ok, trabaja en base a una meta, pero esa meta se alcanza con disciplina y mucha constancia. Ok, chicos, hasta aquí, la primera pausa, hasta aquí. ¿Tienen dudas, inquietudes, algo que quieran saber, algo que quieran que les aclare o todo está claro? ¿Alguien tiene dudas, algo que quieran saber? Bien, si todo está claro, entonces vamos a continuar. Listo. Bien, perfecto. Chicos, miren, ahora vamos a hablar todo lo que tiene que ver. Ah, perdón, un pequeño paréntesis aquí. Listo. Hasta otro temita o más bien otro tema no. Así como vengo dando las recomendaciones, algo más para que tengan presente. Hay algunas otras metodologías que eran las que antes les mencionaba ahorita, lo que tiene que ver con las metodologías de LID, que es el Liquidity Inducement Theory, y Trading Institucional. Estas dos metodologías como tal, lo que tiene que ver, quiero que dejar claro esto una vez, lo que tiene que ver Smart Money, LID y Trading Institucional son tres, digamos, metodologías que se fusionan o sirven realmente. eh, no, para leer los gráficos no solamente con estrategia, ya vamos a llegar allá. Y esa es la otra parte que viene como tal. Como tal, estas tres teorías, o al menos estas tres metodologías, se pueden fusionar de una forma muy buena. Esta realmente funciona muy bien porque es una teoría que está basada básicamente en todo lo que tiene que ver la interpretación de la liquidez, tanto externa como interna, que el precio va dejando. Así que funciona excelente. Todo lo que tiene que ver con el concepto de trading institucional o ICT, que llaman también, esto nos ayuda muchísimo a comprender y a leer de una forma muchísimo más eficiente todo lo que tiene que ver la lectura de las huellas del mercado. Y ahora, Smart Money Concepts nos ayuda a nosotros a interpretar realmente cuáles son nuestros verdaderos puntos donde podemos, digamos, en base a la lectura de las huellas, cuáles son esos puntos más fuertes como tal que el precio va dejando en base a lo que él es, lo que es él, es decir, dinero inteligente. Un movimiento coherente del precio en base a lo que tiene que ver la eficiencia que genera el mercado. Listo. Así que ahí les dejo esas otras metodologías para que las tengan presentes y también les puedan hacer repasos que les va a ayudar muchísimo. Bien, vamos a mover acá. Continuamos. Ahora sí, vamos a entrar en lo que tiene que ver, o básicamente en nuestro primer concepto de comprensión de lo que tiene que ver estructura de mercado. ¿Sí? Esto obviamente está enfocado para los nuevos, pero, vuelvo y lo digo, nunca pierdan su capacidad de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no son de los que dicen yo me las sé todas. Es que esto yo me lo sé. Es que, vea, les voy a dar una recomendación a manera de consejo, tómela si gusta. Todos los días nosotros somos seres, nosotros como seres humanos, todos los días, si verdaderamente estamos abiertos a aprender, todos los días podemos aprender algo nuevo. Y en esto del trading no es la excepción, para nada. Todos los días podemos aprender algo completamente nuevo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la anatomía del precio o estructura de mercado. ¿Ok? Vamos a hablar de ello para que los nuevos se puedan, por supuesto, familiarizar muchísimo más como tal. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver la anatomía del precio, la estructura, o sí, lo que tiene que ver estructura básica al menos,
es conocido como la columna vertebral del mercado. Es decir, nosotros lo primero que siempre necesitamos nosotros hacer cuando llegamos al mercado es interpretar de forma correcta si el mercado está alcista, bajista o, por supuesto, si está lateralizado o, como llamarían algunos, enrangado. Conociendo y partiendo de eso, eso nos da a nosotros básicamente lo siguiente, y es que podemos identificar de forma correcta nuestros rangos operativos, y dentro de nuestros rangos operativos podemos identificar nuestros posibles puntos de entrada como tal, que muchas veces son 3, otras veces son 2, o algunas veces es un solo punto, y como tal buscamos allí nuestras entradas, ¿ok? Entonces, vamos a comprender un poco todo lo que tiene que ver esto, el tema de la anatomía del precio, cómo se ve el precio realmente, cómo podemos interpretarlo, y en base a eso, cómo realmente podemos encontrar nuestros posibles puntos de entrada, ¿ok? Vamos a entender una de las primeras cosas, y es el mercado de fractal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que es fractal? Por supuesto que es repetitivo, lo primero, que es repetitivo. Segundo, que con el término de fractalidad entendemos nosotros que el precio está compuesto por impulsos y retrocesos, ¿cierto? Esto es lo que compone el precio como tal. Los impulsos y los retrocesos, sin importar que esté incluso lateralizado, porque al final una lateralización en el mercado está compuesta por highs y por lows, ¿cierto? Y que al final eso traducido es impulsos y retrocesos, ¿ok? Ahora, la fractalidad, como decía, es repetitivo. ¿Por qué? Porque así como yo encuentro impulsos y retrocesos en temporalidades completamente altas, como semanal, mensual, diarias, también voy a encontrar que el mercado tiene impulsos y retrocesos en sus temporalidades menores, como temporalidades de 5 minutos, 1 minuto o incluso segundos como tal. ¿Listo? Hasta allí vamos entendiendo eso primero. Ahora, lo otro que debemos comprender de una forma muy clara es el tema de los time frame. Eso vamos a dejarlo más bien para ahorita, para que hagamos una fusión, para que ustedes puedan entender lo que tiene que ver tiempo y algoritmo. ¿Listo? Ahora sí, vámonos un poquito a los dibujos como siempre. Ahora, aquí básicamente que tenemos una estructura bajista. Ahora, ¿qué dice la teoría? La estructura bajista es la creación consecutiva de lower high y lower low. ¿Qué quiere decir? Este high de acá, este high de acá y este high de acá causa el rompimiento, perdón, el movimiento que causa o que genera el rompimiento de mi último low. Ahora, traducido, palabras más sencillas, es una sucesión de bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Se supone que tendría que venir un alto más bajo nuevamente, ¿cierto? De esa forma está compuesta como tal todo lo que tiene que ver una estructura bajista. Ahora, por supuesto, como lo hice aquí el ejemplo, vamos a suponer que la línea roja, esa línea roja sería nuestra estructura principal en time frame de 1 hora. Y la de punticos es la estructura, básicamente, digamos, que de 5 minutos. Con esto logramos nosotros entender de una forma muchísimo más clarificada dónde está nuestro lower high, o al menos el generador del movimiento, todos nuestros lower high, y dónde están nuestros lower low. Recuerden, muy importante, los términos se los menciono en inglés para que ustedes los aprendan tal cual como es. Hablen como unos profesionales, ¿listo? En la terminología de manera profesional, porque ustedes se están focalizando, se están preparando, se están proyectando a ser traders profesionales. Y como profesionales hablamos tal cual como es. ¿Listo? Entonces, teniendo presente esto, siempre sabemos y debemos comprender que nuestros high, o al menos nuestro punto fuerte, ya vamos a ver también ese punto, ese aspecto, nuestro punto fuerte va a causar todo el impulso que va a lograr romper mi último low, ¿cierto? A esos quiebres de estructura le denominamos BOS. Más adelante ya veremos esto, por ahora simplemente lo menciono porque hace parte de la teoría. Bien, ahora vámonos a una estructura alcista. La estructura alcista, según la teoría, es la creación consecutiva de higher high como tal y higher lows, ¿cierto? Entonces, yo aquí comprendo que este es mi higher high y este es mi higher low. Ahora, teóricamente, ¿qué quiere decir? Que mi higher low causa el rompimiento de mi último higher high. Ahora, de una forma más simple, tenga siempre presente que todos nuestros
altos o nuestros máximos son highs, todos nuestros bajos como tal o nuestros mínimos son lows, ¿cierto? Allí. Ya los términos sumados es porque alto más alto o bajo más bajo. ¿Listo? Entonces, siguiendo la teoría nos enseña y nos dice que esto es la creación de un alto más alto, un bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto y se supone que aquí terminaría con un bajo más alto para luego crear un nuevo alto más alto. Siempre tenga presente que en su temporalidad mayor, en este caso, suponiendo que la línea verde sea la temporalidad de una hora, es allí donde yo tengo que enfocarme siempre en mi temporalidad. Vuelvo y digo, en mi temporalidad mayor debo enfocarme en entender cuál es mi estructura para yo saber realmente qué es lo que voy a estar haciendo en temporalidades menores. ¿Listo? Y por último, bueno, que acá no hice el dibujo, pero vamos a hacerlo enseguida. Y por último, está la otra estructura básicamente que es esta, ¿cierto? Cuando el mercado está lateralizado o está enrangado. Ahora, ¿qué dice la teoría? Que esto básicamente es la ausencia de higher lows y higher highs. ¿Cómo así? Pues sencillo, lo que estábamos viendo hace un momento, el mercado no logra crearlos como tal. Entonces, simplemente tenemos nuestro high, perdón, simplemente tenemos nuevamente otro high y acá abajo simplemente lo que tenemos es un low, ¿sí? No tenemos un alto más alto ni un bajo más alto, simplemente tenemos lows. Listo, no tenemos más nada. Entonces acá tenemos nuestros lows como tal. De esta forma nosotros logramos interpretar una estructura o un mercado lateralizado porque no tiene o tiene ausencia de altos más altos y bajos más bajos como tal, o en caso viceversa, lo contrario. Un rango ya lo vamos a entender. Ahora, vamos a devolvernos nuevamente a los dibujitos para que entendamos lo siguiente. Ahora, ya entendiendo cómo se ve una estructura bajista, vuelvo y hacemos una mención y es, vamos a enfocarnos en la línea roja. La línea roja que es mi estructura principal. Cuando yo tengo mi estructura principal, y aquí viene un problema que a los operadores de Smart Money algunas veces se les presenta, y es cuando no logran tener claro cuál es verdaderamente el que produce su rango, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, ¿ok? Ahora, en una estructura bajista, ¿cuál es mi punto fuerte como tal? Este de acá es mi strong point. Strong point que traducido, acá lo tengo, por acá permítame, por acá lo tengo, ya, aquí está, acá. Esto, en una estructura bajista, todos mis highs son mis puntos fuertes, ¿sí? Y en esa misma estructura bajista, absolutamente todos mis lows son mis puntos débiles. A ver, ¿por qué esto? Porque esto es así. Sencillamente porque estos highs son los que causan el rompimiento de mis low, ¿cierto? Como tal, entonces, este es mi punto fuerte. ¿Por qué? Porque teóricamente, para que usted lo entienda de una forma sencilla, este es el punto que se supone que el mercado no puede romper porque está en un movimiento bajista. Así de sencillo. Y este de acá es el punto débil. ¿Por qué? Porque es el que se supone que el mercado va a romper o como tal en el momento que haga un nuevo impulso. ¿Ok? Cuando hace los retrocesos se supone que nunca debe o tendría por qué romper los highs en ese momento. Y cuando hace el impulso se supone que tiene que romper nuestros puntos débiles como tal o nuestros win points. ¿Ok? Vamos claros hasta ahí, chicos, si están entendiendo. Háganmelo saber ahí en el chat, por favor. Listo. Ahora, venimos acá a la estructura, venimos acá a la estructura alcista. En la estructura alcista que tenemos, lo mismo, tenemos nuestros puntos fuertes como tal, perdón, tengo mi strong point. ¿Cuál es mi strong point en una estructura alcista? Todos mis lows. Todos estos lows son mi estructura, perdón, sí, todos estos lows son mis puntos fuertes. Todos los lows son mis puntos fuertes. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, porque simplemente estos son los que van a romper los highs.
Y por supuesto, estos son mis win points como tal, porque son mi punto débil. Ese es el punto que yo espero teóricamente que el precio logre romper. Todos estos puntos, estos altos más altos, son los que yo espero que el precio logre romper para así continuar su movimiento alcista como tal. Yo el índice en realidad no entiendo mucho. Me dice que está claro. Eh, por ahora creo que vamos claros, ¿sí? Sé que puede sonar un poquito confuso al inicio, pero créanme que si ustedes se toman la molestia de ir y repetir la clase y de una forma muy disciplinada realmente hacerlo, pueden y van a entender muchísimo más como tal. Bien, permítame acá, como ta. ¿Qué pasó? Ok, listo, continuamos. Hasta aquí vamos claro, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de lo que tiene que ver, de inmediatamente podemos tocar todo lo que tiene que ver con nuestro trading race. Vamos a mencionar nuestro trading race como tal. ¿Listo? Los mismos dibujitos nos va sirviendo para entender todos esos aspectos. Ahora, vamos a hablar de nuestro trading race. ¿Qué es nuestro trading race? Miren cómo hoy básicamente lo que se conectaron les tocó un paquete excelente. Trading rate o rango operativo, ¿cierto? O rango operativo. Bien. Cuando nosotros ya entendemos, vamos a hacer un repaso muy importante y es cuando nosotros entendemos en qué estructura estamos, ¿cierto? Lo primero es lo primero. Siempre que ustedes lleguen al mercado, profe, una pregunta, ¿qué tiempo le tardó entender y tener consistencia como tal cuando, a ver, voy a hacer una pequeña aclaración. Como ya les había dicho, ya yo tenía un poquito ya, digamos, de conocimiento porque específicamente, antes de llegar a Smart Money, les voy a aclarar esto, antes de comenzar a operar con Smart Money y incluso antes, la primera metodología que yo comencé a utilizar, antes de Smart Money como tal fue trading institucional. Entonces, como ya yo venía con un poco de conocimiento que lo que tenía que ver con líneas de tendencia, con soporte, resistencia, este tipo de teorías como tal, eso me ayudó un poquito, digamos, como ya a familiarizarme más. Ahora, ya como, por supuesto, comencé a ver unos nuevos términos y por más salado en ese momento, no sé si yo me tocó así, me imagino que la gran mayoría de las personas que comenzaron con el tema de Smart Money al inicio, les tocaría así igual, quizás, no sé, me tocó todo en inglés, ¿sí? Porque no había, o al menos yo no encontraba material en español, todo en inglés. Y entonces ahí fue que estudie y estudie. Para ver, para yo, digamos, aprenderme, por decirlo así, para que se entienda todo lo que tiene que ver con el tema de Smart Money, comprenderlo, a mí me llevó cerca de unos 7 meses más o menos, a mí más o menos, y ya comenzar a ver consistencia con esa metodología. Sí, un proceso de póngale 7, 8 meses más o menos para aplicando esa metodología, buscando entradas con esta metodología, comenzar a ver consistencia a mí. ¿Sí? Por supuesto que venía un poquito apoyado, vuelvo y lo digo, porque ya había lo que se llama así, a lo que llaman que trade y retail. Realmente los retail somos todos. Eso es algo que los que les gusta operar en Smart Money quieren separarse como tal, pero al final retail somos todos, a menos de que tengas un fondo de 10.000 o 20.000 millones de dólares. Es la única forma que no te consideraría retail. De resto, todos somos retail. Entonces, ahora, algo que también me ayudó mucho a comprender el tema de Smart Money porque, como les digo, ya yo tenía o manejaba todo lo que tenía que ver con el concepto de trading institucional, al menos ya estaba familiarizado con rangos de trading, fractalidad, estaba relacionado con el tema de liquidez, estaba relacionado con bueno, en ese momento yo los BOS no los conocía como BOS, sino como BMS, Break Maker Structure, es decir, quiebres de estructura. Bueno, al final es lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que, pero bien como tal, unos 7 u 8 meses para lograr consistencia con esta metodología a mí. Pero conozco y tengo gente y tengo alumnos y creo que aquí hay uno de ellos o hay, no sé, varios, que les llevó menos tiempo, ¿sí? Menos tiempo de dominar la metodología y comenzar a ver consistencia con la metodología, ¿sí? Como tal. Obviamente consistencia en un grado pequeño, cuando digo esto me refiero de que es que no están buscando rentabilidades enormes o exageradas, sino al menos lograr sacar, no sé, semanal un 5 un 4% semanal y cumplen su meta y se están saliendo del mercado. Eso es perfecto, excelente. Entonces, algunos que les tomará menos tiempo, conozco gente, incluso
que les ha tomado unos 2, 3 meses y ya están a lo crack, digamos, con esto como tal. Pero por supuesto, esto no tanto depende de, digamos, mi capacidad de aprendizaje. Esto depende mucho de mi disciplina, que es diferente. ¿Sí? Ustedes saben que hay una frase que fue muy utilizada y se utiliza todavía por este orador Yokoi Keiji, que dice, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Y yo en lo personal, mis alumnos y demás, yo les inculco, sean disciplinados, ¿sí? Que eso realmente es lo que los llevará al éxito. Bien, dicho esto, respondido esa pregunta, continuamos. Bien, chicos, entonces, como les decía, cuando nosotros llegamos al mercado, lo primero que yo tengo que hacer es, en mi temporalidad mayor, identificar, un pequeño paréntesis que me estaba saltando algo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver las temporalidades un momento para que entonces logremos nosotros entender lo que vamos a hablar ahora de los rangos operativos, porque necesitamos los time frame. Vamos a hablar de time frame. Los time frame o temporalidades en la estructura o temporalidades en el mercado. ¿Listo? Tenemos la temporalidad, vamos a escribir esto una vez, la temporalidad de higher time. ¿Sí? ¿Qué quiere decir temporalidades altas? ¿Sí? Altas, ya les voy a explicar esto realmente cómo entendemos temporalidades altas, ¿sí? Porque cada quien tiene una forma como lo puede interpretar. Y tenemos lower time, que quiere decir temporalidades bajas, ¿cierto? Entonces, lo importante, como les decía, cuando yo llego al mercado, cuando cualquier trader llega al mercado, lo primero que tiene que hacer es en su temporalidad mayor, y aquí viene algo muy importante, todo depende de tu estilo de trading. Si has estudiado la guía, sabes de qué estoy hablando. Tu estilo de trading, si eres scalping, day trader o swing trader o incluso trader tendencial, ya eso es cuestión de cada quien. Ahora, si yo soy, por ejemplo, scalper, yo puedo decir, yo opero con temporalidad de 20 minutos, de 15 minutos hacia abajo. Es decir, que estas serían mis temporalidades altas. Si yo soy day trader, como es mi caso, mi temporalidad alta es 1 hora o máximo 4 horas. Y para los que son operadores de swing traders, sus temporalidades altas son semanal, algunas veces utilizan mensual, semanal y diaria, ¿sí? Ahora, lower time, es decir, temporalidades bajas, también depende de tu estilo de trading. Si eres scalper, dentro de lo normal, tus temporalidades bajas, por supuesto, van a ser 5 minutos y 1 minuto para entrar dentro de lo normal. Si eres day trader como yo, tus temporalidades bajas van a ser 15 minutos y posiblemente buscar entradas en 5 minutos o algunas que otras veces nos bajamos a 1 minuto. Y si eres swing trader, lo que haces es que buscas en tus temporalidades altas y buscas entradas posiblemente en temporalidad de 4 horas o en temporalidad de 1 hora. ¿Ok? Así que tú tienes que armar tu paquete temporario en el cual vas a trabajar para que luego puedas decir, yo identifiqué mi estructura en mi temporalidad alta y es alcista o bajista. Dicho esto y entendiendo ya esta parte, ahora sí nos podemos ir a los rangos operativos. Miren esto. Cuando yo llego al mercado, como les decía, identifico mi estructura en temporalidad mayor. Por eso aquí en el ejemplo tengo 1 hora. Yo identifico mi estructura en 1 hora. Lo siguiente cuando yo identifico mi estructura es identificar en qué ciclo se encuentra el mercado. Escuchen muy bien todo esto que les estoy dando. Estos paso a paso son importantes. ¿Sí? Cuando ya tengo identificada mi estructura, lo que tengo que identificar ahora en qué ciclo se encuentra el mercado. Si es un ciclo de impulso o si es un ciclo de retroceso. Impulso o retroceso. Ahora, parándonos en este ejemplo, básicamente podemos decir que el mercado está en un ciclo de impulso, esperando a un ciclo de retroceso, ¿ok? Y allí yo puedo determinar mi rango operativo. ¿Cuál es mi rango operativo? Basándonos justo aquí donde está el precio, el mercado. En base a este ejemplo, este sería mi rango operativo. Desde acá, desde mi máximo, hasta donde el precio me genere mi mínimo. Vamos a suponer que el precio el mínimo me lo generó hasta acá y comienza a retroceder. Cuando el precio comienza a retroceder, ahí es donde entonces yo marco y digo, ok, tengo mi nuevo, o más bien tengo completado mi rango operativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un nuevo low. Entonces, aquí yo me tengo que enfocar, es acá. Ya hice la primera tarea, identificar la estructura, ok, y ahora tengo que enfocarme en mi rango operativo. Dentro de mi rango operativo, ya voy a buscar mis posibles points. Lo mismo que para un movimiento alcista. Un movimiento alcista es lo mismo. Identifico mi estructura, identifico en qué ciclo se encuentra el mercado. Luego que lo tengo identificado, digo, ok, estoy esperando que el mercado como tal está haciendo este ciclo de retroceso. Ok, cuando ya, ¿qué tengo que hacer? Digo, tengo mi punto mínimo
En este caso porque es un movimiento alcista. Y tengo mi punto máximo. Este de aquí, chicos. Este es mi rango operativo, no esto de acá. Este de aquí es mi rango operativo. ¿Ok? Como tal. Y dentro de mi rango operativo es donde yo me voy a focalizar, estar buscando mis posibles puntos de entrada, mis pollos, mis decisional o mi extremo, como sea. Ya cada quien, ya eso, esa clase incluso está subida en el canal de YouTube, así que la puedes ir a ver. Te recomiendo que la veas para que puedas entender que siga a partir de ahí. Identificando mis posibles puntos de entrada, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Programar o entrar por mercado como tal, como yo quiera, o esperar confirmaciones. Ya eso es a criterio de cada uno como tal. ¿Listo? Y en los mercados tendenciales, o perdón, en los mercados enrangados, los podemos operar siempre y cuando tengamos una interpretación correcta de la liquidez. Eso es importante, ¿sí? Esto se puede operar, se le puede sacar mucho provecho, pero con la interpretación muy, pero muy efectiva de la liquidez, tanto externa como interna del precio, para que no nos esté sacando innecesariamente el mercado. De esto ya hay una clase también subida de cómo interpretar la liquidez de mercado. Ahora, ya mencionado, ya dibujado, ya hablado en dibujitos, vámonos al mercado. Vamos a entenderlo en el mercado. Ok, vea, estamos en time frame de 1 hora. Es mi time frame en el cual yo utilizo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un mapeo específicamente de lo que está aquí apenas. Un ejemplo, para que ustedes puedan entender. Miren, ¿qué tengo yo que identificar? Tengo que identificar mi punto máximo, mi punto mínimo, ¿cierto? Para identificando y saber si la estructura que tengo es bajista o es alcista. Entonces, cuando tengo mi punto máximo y mi punto mínimo, yo acá ya comienzo a ver que desde este máximo y este mínimo, el mercado, cuando a medida que se fue moviendo, fue causando rompimiento. Miren, tengo nuevamente mi punto máximo, mi punto mínimo. Con ese punto máximo y ese punto mínimo, ¿qué es lo que espero? Que el mercado haga rompimiento. ¿Sí? Aquí tengo rompimiento de mercado. ¿Sí? ¿A esto cómo le llamamos? BOS. Estos son los BOS, los quiebres de estructura. ¿Sí? Estos son los famosos BOS. ¿Sí? Ahí voy viendo mis quiebres de estructura. Ahora, vemos acá nuevamente. Tengo mi punto máximo y tengo mi punto mínimo. Y aquí entonces viene la confusión para muchos. Como les decía, esto a veces se transforma en un dolor de cabeza para los operadores de Smart Money. ¿Sí? Tengo mi punto máximo, mi punto mínimo. ¿Este mínimo es válido o no es válido? Ahí comienza uno como con la duda. Una de las cosas que a ustedes les puede ayudar a esclarecer si ese mínimo o ese máximo, cuando es un movimiento alcista, es válido, es analizar, mirar y comprender si causó rompimiento o no causó rompimiento. ¿Qué tenía que hacer este máximo? Romper este low de acá. ¿Lo rompió? No, simplemente fue un causante de liquidez. Volvió a hacer la misma gracia, hubo un retroceso hasta acá, volvió. ¿Esto sería básicamente un máximo? No, porque no rompió. Entonces, tengo mi punto máximo como tal. ¿Dónde está mi punto mínimo? De este máximo, acá. ¿Sí? No acá, que aquí es donde viene el problema. Muchos dicen, aquí tengo mi máximo y mi mínimo, y ahí comienzan a confundirse. Es acá. ¿Por qué? Porque este desde acá, si usted mira, fue el que pudo causar el rompimiento estructural. Entonces, ese es mi mínimo como tal. ¿Ok? ¿Van entendiendo, chicos? ¿Sí? ¿Sí entendieron? Vámonos ahora a un movimiento posiblemente bajista. Alcista, perdón. Este de acá, tenía el ejemplito por acá. Miren, sencillo, ¿cierto? Mínimo, máximo. En mi mínimo y mi máximo, identifico mi rompimiento. Aquí está mi rompimiento. Nuevamente, tengo mi mínimo como tal y continúa el precio. Y aquí viene otro punto donde dicen, hey, me confundí. ¿Qué? ¿Cómo leo esto? ¿O qué? Mire, lo que les decía ahorita hace un rato, el mercado es fractal, chicos. Miren, la fractalidad. El precio es fractal, ¿sí? El precio es fractal, tiene fractalidad del mercado, ¿sí? El mercado tiene fractalidad. Todo eso, como pueden ver, pequeños impulsos, pequeños retrocesos, todo eso es la fractalidad. Si se bajan de temporalidad, van a encontrar que el mercado continúa siendo fractal. Eso es indispensable que entiendan ese punto. Sí, es importantísimo, importantísimo, mi bro, que logres identificar bien todo lo que es
el tema de la fractalidad, de identificar cuál es mi fractal anterior o, traducido de otra forma también, cuál es mi rango como tal, ¿cierto? Entonces tengo un movimiento alcista, y aquí también viene otro punto como tal. Vea, tengan presente siempre que el mercado tiene voz internos, quiebres de estructura internos y tiene voz externos, ¿sí? Como tal, todo esto sería básicamente en su momento cuando el mercado llega hasta allá y los quiebre, un voz roto. ¿Por qué? Porque en una temporalidad mayor, estos vienen siendo mis posibles highs y mis posibles lows. ¿Ok? Entonces, voy leyendo el precio, estábamos acá, voy leyendo el precio, ¿sí? Máximo y me genera mi mínimo, que básicamente es mi retroceso y mi estructura alcista. Viene el mercado, genera un poquito de liquidez, viene y logra romper como tal. Hay rompimiento. Cuando ya tengo ese rompimiento, ya tengo clarificado que desde acá hasta aquí tengo mi primer punto. Y aquí es donde lo que les decía, uno de los problemas o dolores de cabeza muchas veces, vea, es, lo puedo tomar desde aquí hasta aquí o lo puedo tomar desde acá abajo también hasta acá arriba o hasta acá arriba. ¿Hasta dónde lo puedo tomar? ¿Sí? Ahí está el punto. ¿Hasta dónde lo puedo tomar? Y comienza como el tema del dolor de cabeza. Una recomendación que les voy a dar aquí, les puedo dar para que se les clarifique mucho más esto, es cuando ustedes comiencen a ver esto y no tengan como, digamos, la seguridad bien de dónde puede ser el verdadero punto máximo y el nuevo mínimo, básese en la fractalidad que tiene el precio. ¿Cuál es la fractalidad? Esto es un fractal, esto es un fractal, esto es un fractal, esto, mientras si no rompe por encima con cuerpo de vela, no lo consideran como un nuevo fractal o un nuevo rompimiento. Eso se lo tenemos claro. Esto es un fractal, este sería otro fractal, sí, por supuesto, pero en cuanto a rompimiento no lo vamos a contar. Entonces, este sería uno y todavía, incluyendo este pequeño impulso, de aquí hasta acá es mi nuevo fractal, ¿ok? En base al rompimiento, ojo, porque esto es un fractal, por supuesto, esto es un fractal, todo lo que ustedes ven es fractal, pero como tal, hablando de rompimiento, es de esa forma. Entonces, lo vamos traduciendo de una forma sencilla, quiebre de estructura acá, quiebre de estructura aquí, no, porque no fue con cuerpo de vela. Si quizá usted se baja de temporalidad, posiblemente sí, pero ya lo cumple acá, ¿ok? Cuerpo de vela ahí. Entonces, cuando ya tengo rompimiento, puedo decir, nuevo fractal desde aquí hasta acá. Ahora, nuevamente, lo mismo. Cuerpo de vela aquí realmente no lo alcanza como a coger. Teníamos que acercarnos quizá un poquito más, posiblemente sí. Veamos. Afinen el ojo, siempre les he dicho, afinen el ojo, acostúmbrense a afinar el ojo. Ok, aquí. Si hay rompimiento de cuerpo con cuerpo de vela, entonces ya tengo mi nuevo fractal, o al menos desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo rompimiento con cuerpo de vela. Entonces, este básicamente me compone este de acá. Como tal, vuelvo y lo cuento, por ejemplo, desde acá hasta acá, y miro si tiene rompimiento con cuerpo de vela, lo puedo considerar un quiebre de estructura. Yes, tengo un quiebre de estructura como tal. Aquí viene otro problema. No, el fractal es el movimiento como tal, el impulso de retroceso. La fractalidad del mercado, por ejemplo, como decía, impulso, retroceso, allí tenemos fractal. Impulso, retroceso, tenemos fractal. Todo lo que es impulso y retroceso es la fractalidad del mercado. Todo eso es fractal, ¿ok? Toda esa es la fractalidad del mercado, todo, todo. Los quiebres de estructura o los BOS son los que siempre únicamente los vamos a considerar con cuerpo de vela, con rompimiento con cuerpo de vela. Aquí rompió con cuerpo de vela, es un quiebre o rompimiento estructural, ¿ok? Acá rompió con cuerpo de vela, yes, eso sí lo consideramos como un BOS, ¿sí? Un quiebre de estructura. Eso es lo que estamos enfocados buscando, los BOS, los quiebres de estructura. Como les decía, aquí viene un problema para muchos. Entonces decimos, mira, este movimiento, este de acá, me generó a mí este quiebre, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que aquí tengo un nuevo fractal y acá tengo un nuevo, o al menos digamos que me sigue mostrando que tengo un movimiento alcista como tal. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Y Narciso viene y pega tremenda caída hasta acá. Básicamente hubo un rompimiento con cuerpo de vela incluso. Eso que ya hay un rompimiento a la baja. Aquí viene algo que quiero que ustedes se clarifiquen y vayan, que ya hay una clase subida. Esto se le denomina, esto es un inducement. Los está induciendo a vender. Que mucha gente aquí pretenda o crea que el mercado ya está
básicamente a la baja y por acá va a estar buscando ventas y vea lo que el precio hace. Entonces, para que no caigan en esto, vayan y mírense la clase del indusme como tal y van a entender por qué este movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a tratar de comprenderlo nosotros mismos aquí de una forma muy rápida. ¿Qué tiene el precio acá? Tiene ineficiencia. Este bloquecito que está acá tiene ineficiencia. ¿Dónde está la ineficiencia? Para que lo que quieran comprender este tema, pues también vayan al canal de YouTube, que hay una clase que explica las ineficiencias. La ineficiencia, ¿dónde la tengo? Aquí, hasta donde está esta mecha de esta vela, ¿cierto? Ahí tengo la ineficiencia en el precio. Entonces, cuando tengo la ineficiencia en el precio, ¿qué me está enseñando o qué me está diciendo esto de una forma muy clara? Hey, estoy haciendo el precio que habíamos hablado de la teoría. Vamos a regresar un momentico a la teoría, repasémosla. Si se les olvidó, vea. Dice, la función de este algoritmo es entregar liquidez al mercado de manera eficiente y de esta forma crear la acción del precio. ¿Qué les expliqué? Les dije que el precio va dejando imbalances o ineficiencias y luego las viene a cerrar. Entonces, ¿para qué? Aquí muchos ya comienzan a decir, no, es que había que vender, a buscar venta por estas zonas, quizás, digamos, viene el precio, lo saca. No caigan en eso como tal, ¿ok? Tomo liquidez, muy bien, Cristian, así es, exacto. Tomo liquidez para qué, miren, luego una toma de liquidez como tal que viene siempre. Recuerden, la teoría me dice, y dice, después de una toma de liquidez, el mercado genera un momentum, es decir, una aceleración. Tomó liquidez, catapum, se fue. Entró al bloquecito, aquí podíamos haber comprado, el punto para comprar estaba acá. Claro, estaba allá. Ahora, si yo vengo haciendo un mapeo, ¿cómo, si ya yo estaba acá, Inar, esto que pasó aquí, el hecho de que usted esté haciendo un mapeo en el precio, no quiere decir que usted no va a estar leyendo su liquidez. Por eso les decía, hay muchos otros conceptos que hay que aprender. Liquidez interna, esto es la liquidez interna, esto es la liquidez interna. ¿Qué dice la teoría? Que cuando tenemos un bloque de orden o un posible POI, ¿qué necesitamos? Liquidez interna o IRL traducido de otra forma, liquidez interna antes de ese punto. Antes de este punto teníamos liquidez, liquidez. El precio va a llegar a activar nuestras órdenes y cataplum, nos vamos con todas. ¿Sí? Espero no se me estén confundiendo. Ahora, por último, vamos a basarnos acá en todo lo que está aquí básicamente. Por último, hablamos de lo que tiene que ver el mercado enrangado, ¿cierto? Aquí lo vemos como tal. Sí, tiene simplemente que está generando un low, un high, un low, un high, un low, un high, otro low, otro high, se vuelve repetitivo, 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 repetitivo y repetitivo. ¿Sí? Que era lo que mencionábamos acá hace un momento, que es lo que el precio hace. Ausencia de equal highs, perdón, de higher high y higher low, ¿cierto? Se enranga, simplemente lo que está haciendo es creando allí un rango. Dichos rangos se pueden operar, lo habíamos dicho, sí, siempre y cuando logremos interpretar de forma correcta la liquidez. ¿Por qué? Teóricamente dice que por encima de cada high, por debajo de cada low, hay liquidez. Entonces, si usted logra identificar la liquidez en estos rangos de forma correcta, puede operarla, aprovechar las compras, luego aprovecha las ventas, luego las compras, luego las ventas y así. Siempre y cuando, escuche muy bien lo que le estoy diciendo, logres identificar la liquidez de forma correcta en el mercado. Listo, chicos. Ahora sí, por favor, déjenlas venir. ¿Tienen dudas, inquietudes, algo que quieran saber, algo que consideren que está confuso? Comiencen a preguntarme para que ya vayamos dando por finalizada la clase. Dudas, inquietudes, aprovechen y manifiéstenlas. Ok, excelente. La lateralización, listo. Vamos para allá, mi bro, nuevamente. Vamos a matar esto. Cuando el mercado está lateralizado, como ya sabemos la teoría, entonces vamos a enfocarnos básicamente en entender un poquito en cuanto acá. Mira,
Bien, como ya sabemos, y para los que no saben, pues allá está en el canal de YouTube la clase de liquidez. Al conocer que hay liquidez por encima de cada uno y por debajo de cada uno de estos movimientos como tal, lo que debemos hacer es en nuestra temporalidad mayor, que en mi caso, por ejemplo, puede ser 1 hora, 45 minutos. Un alumno que le gusta operar de 45 minutos hacia abajo y la coge al pelo. Entonces, dudas en el inducement, por favor. No sé si ya te diste la clase que está en el canal de YouTube. Ahí explico muy bien, pues de igual manera creo que vamos a sacar un espacio pronto a volver a repasar. Bien, entonces, mira, aquí en bueno, no vamos a rayar con esto, vamos a rayar con esto. Tengo liquidez, ¿cierto? Aquí tengo liquidez y ahí voy entendiendo. Tengo liquidez. Al tener liquidez, sobreentendemos que el mercado tiene o tendrá alguna posibilidad o le darán las ganas de posiblemente en algún momento venir a querer neutralizar dicha liquidez, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo identificada que por supuesto, entonces, sobre todo y cada uno de esos cosas hay liquidez, yo me voy a bajar de temporalidad, me voy a bajar de temporalidad. Entonces dije, ok, acá tengo la liquidez, como tal, acá tengo liquidez. Entonces, tengo punto de entrada, siempre y cuando, importantísimo esto aquí, sí es verdad que tienen que darse la pela, siempre y cuando ustedes logren encontrar un order block que esté en el extremo, ojo, no van a buscar decisional, van a buscar extremos, siempre y cuando logren encontrar un extremo, por supuesto ese extremo es un order block que cumpla a la perfección mis parámetros o los parámetros de teoría, y es que tiene que barrer liquidez, tiene que tener ineficiencia, tiene que generar rompimiento, tiene que estar sin neutralizar, o al menos no tiene que estar mitigado. Sí, este es el caso de rangos. Lo vamos a tomar. Mientras tanto, nos va a dar igual 8 que 80, no me importa, no me interesa, no me mires. ¿Sí? No me interesa. Extremos. Entonces, por ejemplo, acá veamos a ver si este bloquecito colabora. Miren una cosa, hasta aquí íbamos bien en teoría. Tenía barril de liquidez por arriba como tal. ¿Sí? Y entonces acá, básicamente, ¿qué necesitaríamos? Que tuviera preferiblemente ineficiencia, no la tiene, ¿sí? Si yo me sigo bajando de temporalidad, vamos bajando hasta 5 minutos a ver si nos colabora. Si no, descártenlo, chicos, nunca se pongan ustedes a pelear con el precio. Si el precio no les da a ustedes lo que están buscando, lo que necesitan para realmente las confluencias de sus entradas, descarten eso. Ustedes no tienen por qué querer pelear con el precio como tal. Entonces, acá, ya bajándome de temporalidad, sí me colabora y tengo ineficiencia. Tengo toda esta zonita de acá, la puedo considerar como mi order block. Algunos saben por qué la podemos considerar ya, y es lo que llamamos conjunto de bloques, ¿cierto? Aquí puedo considerarlo porque este sería mi bloquecito, realmente, este. Pero yo puedo considerarlo como de forma estructural, tranquilamente. Por supuesto, siempre utilicen su reglita, miren que sea algo, digamos, que no sea algo tan exagerado, ¿cierto? Y mira, ahí vamos refinando, a ver si esto carga hasta allá. Ahí vamos refinando poco a poco. Y entonces, bueno, si no va a cargar, vamos a ver. Ah, sí, básicamente sí va a querer cargar. En el momento que refinamos, hacemos todo el proceso, ya sabemos cómo refinar y demás. Siempre que se me sostenga cumpliéndome la teoría. Si no, me da igual, me da igual. Tengo mi order block con imbalance hasta acá. Y sí es verdad que no sé si el precio lo haya tomado o qué. Aquí tengo mi ineficiencia. Todo esto sería, vea, y tengo básicamente estas dos velas así, serían una sola ineficiencia como tal. Si usted quiere, solamente tómela hasta ahí. Bien, vamos a regresar un poquito a las temporalidades alticas donde estábamos. A ver, mira, aquí veamos. El precio entró, bueno, aquí realmente se puede decir que fue una WIS, ¿cierto? Como tal, en esta temporalidad estaba como muy claro, digamos que hubiese sido acá, ¿cierto? Y hubiésemos tenido la entrada desde este primer punto como tal. ¿Y qué hizo? Traducido sencillo, neutralización, logró la neutralización de la liquidez que estaba. Que habíamos dicho lo mismo. Hay liquidez por debajo, claro, hay una causal de movimiento.
Al estar aquí, esto tiene liquidez, por supuesto. ¿Qué tenemos? Tenemos allí, digamos, un riesgo, por supuesto, que nunca podemos dejar de lado, que posiblemente el precio nos saque, porque esto tiene liquidez. Al tener liquidez, tarde o temprano va a venir y ¿qué va a hacer? Vea, va simplemente la va a barrer, ya sabemos. Es un simple movimiento, la barre y se va. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso en el momento que se refinó, tocó esperar hasta acá, bueno, porque se refinó mucho, pero el que la tomó desde aquí entraba ahí. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Extremos. Extremos, nada de decisional, extremos simplemente, identificar de forma correcta nuestra liquidez, por supuesto, liquidez interna, también hay que meterle la traducción de la liquidez interna y de esa forma buscamos nuestras entradas en los rangos como tal. Mi bro, ¿entendiste allí, Cristian? Explica un cambio de estructura. Ok, listo, perfecto. En el caso de los rangos, sí. Bueno, explico un cambio de estructura. Bien, importante, un cambio de estructura, como sabemos, siempre y cuando es, em, vamos a ver si nos encontramos uno por acá. Por ejemplo, aquí venía el mercado alcista, ¿cierto? Ya tenemos claridad. Vamos a marcar estos rangos grandes, basándonos en esta temporalidad. Veníamos alcista acá. Ahora, cuando yo estoy aquí en este punto, vamos a tratar de traducirla como tal, a ver si nos da este ejemplo. Ojalá, o habrá uno más claro, no sé. Entonces algo que venga realmente bajista y 100% veamos que cambió. Ah, ok, ok, aquí. Solo que hay que esperar que cargue. Como vemos, ahora sí, como vemos, viene bajista indiscutiblemente, tan, viene haciendo todas sus jugarretas ahí bajistas. Aquí básicamente el mercado comienza a arrancarse y aquí viene el otro. ¿Vean? Aquí ya vemos, vamos a basarnos en este momento de acá. Aquí ya vemos cómo el mercado comienza a tener sus rompimientos. Y ahora, ¿se acuerdan de este punto que tocamos? Que hablamos de los strong point y los weak point. Aquí viene y son importantísimos. ¿Qué hay que identificar de forma clara acá? ¿Cuál es nuestro punto fuerte y cuál es nuestro punto débil en la temporalidad mayor? Cuando yo los identifico, vamos al dibujito un segundo. Cuando yo los identifico de forma clara, de forma realmente bien clara, a partir de ahí, entonces, yo cuando vea o quiera ver un rompimiento, o más bien un cambio de estructura, yo me tengo que ver que el mercado, por supuesto, sería un posible retroceso. Que tenga, y aquí viene y entra el tema de los shots o de los cambios de carácter, ¿sí? Debo de tener rompimientos y principalmente siempre me voy a enfocar en vez de rompimientos de mi punto fuerte para que haya un cambio de tendencia, en lo que se tiene que romper o que tiene que quebrar es el punto fuerte. En un movimiento alcista sería esto, es decir, rompimiento del punto fuerte con cuerpo de vela. A partir de ahí, yo puedo estar pensando en que el mercado quiere cambiar de tendencia. Por supuesto, debo esperar. ¿Qué es lo que debo esperar? Que preferiblemente me haga un retroceso, que me respete y que vuelva a romper este nuevo punto que me había dejado acá. A partir de ahí, sobre todo a partir de este segundo rompimiento, chicos, ahora sí, alisten motores para las ventas. Caso contrario, las compras. Este es mi punto fuerte. Voy a considerar que el mercado quiere, escuchen mis palabras, quiere cambiar de tendencia cuando haga este rompimiento. ¿Qué debo esperar para la confirmación? Retroceso, ¿cierto? Y rompimiento. Aquí, rompimiento. Cuando me rompe este nuevo punto fuerte, como tal, perdón, nuevo punto débil, por supuesto en ese momento un punto fuerte porque fue el que terminó rompiendo, me sostiene mi nuevo punto fuerte, rompe mi nuevo punto débil, a partir de ahí, empaque maletas que nos vamos en todo momento en busca de compras. Ahora, ¿podemos operar los retrocesos? Sí, podemos operar los retrocesos. ¿Cómo los operamos? Ya hay una clase subida al canal de YouTube de cómo se operan los retrocesos y los mismos impulsos. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Muy claro, rompimiento de tendencia, alguna temporalidad en especial. Como te digo, en este caso, enfócate en encontrarla en tu temporalidad mayor. Si tu temporalidad mayor, en este caso, para identificar las estructuras es en temporalidad de 1 hora, que sea allí. Si es 4 horas, que sea esa. Siempre en la temporalidad mayor. En
siempre en higher time. Siempre, temporalidades altas es donde tenemos que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la temporalidad alta es que estoy identificando mis puntos fuertes y mis puntos débiles. ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Les voy a hacer voy a decir, logro hacer un videito explicando de cómo tomé esta entrada en en la libra. ¿Listo? Sí, ya 2 minutos, 3 minutos y termino. Voy a ver si saco un espaciocito y les hago un videito de cómo realmente tomé esta entrada, qué fue lo que vi, cómo se interpretó y cómo se logró tomar. Ahora sí, dudas, inquietudes, algo más que quieran saber. ¿Cada cuánto haces clases en vivo? A la semana gratuitas como tal, que son estas, enfocadas con ustedes en la comunidad que tenemos acá en WhatsApp. A veces, algunas veces hemos llegado a tener hasta 4 clases en vivo como tal, así que estén muy atentos como tal. Por supuesto, también tenemos un espacio de análisis en vivo, buscar entradas en vivo, ya lo hemos hecho ya. Y van profit. Nadie puede decir que va en pérdida con las entradas que les he dado y con los puntos y con las zonas que les he dado. Si todos han estado pendientes de las zonas, ya han superado más del 30% los que van entrando con el 1% y más del 15% los que están a 0,5%. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran saber, chicos? ¿Todo está claro hasta ahora? Si no es más, chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Listo? Ah, sí, mañana les averiguo para las personas de Venezuela, les averiguo con estos brokers con los que ya he trabajado específicamente si los aceptan y cuáles son los mejores métodos, tanto para depósito como para retiros. Listo, mañana les hago esas averiguaciones, mañana que yo vuelvan a abrir nuevamente como tal. Listo. ¿Algo más que quieran saber? ¿Quedó clara la clase? Me imagino que sí, ¿cierto? Para los que no están por ahora en Venezuela, que es donde tenemos todavía la duda, obviamente pues les recomiendo FS Choice, les recomiendo Team1000, les recomiendo IC Márquez, les recomiendo el broker Derry, tanto para sintéticos por supuesto, como también para operar los demás mercados, Forex y demás. Sí, por ahora. Y en cuentas de fondeo, vuelvo y lo digo, les recomiendo FTMO y MyForex Fund, por ahora. ¿Algo más que quieran saber? ¿Está todo claro? Ya saben, este es mi Instagram, este es mi Telegram y este es mi Instagram. Allí para que me sigan, estén pendientes que esta semana comenzamos con las dinámicas para los premios. Vienen unos premios interesantes. ¿Sí? Así que estén muy pendientes. Síganme allí en mi Instagram, etiquétenme, que obviamente con eso me ayudan muchísimo para ir creciendo, para que la comunidad vaya creciendo. Este año estoy enfocado en crear la comunidad como tal, de hacer crecer bastante la comunidad. Así que yo les agradecería a ustedes inmensamente el apoyo, que me etiqueten allí para ir compartiendo y muchas más personas se vayan sumando. Premios de cuenta de fondeo, por ahí viene algo, por ahí viene algo. Por ahí viene algo, así que esté muy pendiente. Obviamente ya el caso tuyo es diferente, Cristian. Ojo, pues. ¿Cómo podemos empezar a poner práctica todo esto? En demo, sí. Busquen su cuenta y abran una cuenta demo en cualquiera de los brokers y entonces para que pongan en práctica todo esto, aquí también en el TradingView. En el TradingView para que puedan hacer replay, es decir, puedan quitar las barritas, básicamente puedan hacer esto y borran las barritas y puedan hacer los backtesting. Es importante que lo hagan, perdón, que tengan alguno de los planes. Por ahora les digo, si pueden y tienen la capacidad, claro está, cómprense el plan, el más mínimo, el plan más básico, que cuesta como en 14 o 15 dólares, algo así. Se compran ese plan para que puedan hacer backtesting. Listo. Si no, hay un simulador de MT5. La verdad, yo no lo sé usar porque nunca lo he usado, pero posiblemente pueden buscar algún video por ahí en YouTube para que lo hagan. También hay otra plataforma que es digamos, la competencia de TradingView, que sí te permite reproducción de barras en cualquier temporalidad de forma gratuita, pero la data es poquita para que lo tengan presente. Listo, chicos. Bueno, mis cracks, muchas gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Ya saben, repitan esta clase cuantas veces quieran. Allí nos vemos en mi Instagram también. Preguntas también que tengan que hacerme por el Instagram, por el grupo también, lo pueden hacer por donde quieran, que allí los voy a estar atendiendo. Compartan sus análisis, no les dé pena compartir análisis. ¿Por qué? Porque todos aquí al final estamos aprendiendo. Yo no me las sé todas tampoco, así que la idea es que si ustedes comparten un análisis, me piden una opinión,
yo con mucho gusto voy a dar mi punto de vista, les voy a decir si está bien por este punto o la próxima corrige esto. La idea es que ustedes aprovechen al máximo este espacio que tienen completamente gratuito, allá afuera cobran, acá están completamente gratis y le saquen el máximo provecho. Ok, chicos, ahora sí, hasta mañana, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Chao, chao, chicos.